Bueno, hay otras medidas resumen. Nos vamos un poco a las medidas de tendencia central. Hemos visto 5 medidas de tendencia central. Las 3 primeras de cierta similitud en cuanto al objetivo, mostrar el peso específico, el valor central, el valor representativo de la serie, esa serie que puede ser una muestra, una población, que eran la media aritmética, la moda o modo y la mediana, y luego las dos especiales que tenían uso especial, que era la media geométrica y la media armónica que hablábamos recién. Hay otras medidas resumen que no tienen que ver exactamente o específicamente con el centro de la distribución, sino que buscan identificar algunas partes. Y son los fractiles. Los fractiles pueden ser, bueno, la mediana es un fractil también, ahora vamos a explicar por qué. Están los cuartiles muy utilizados, los quintiles muy utilizados en economía, los deciles también, y los percentiles, que son casi el resumen de todo. Vamos a empezar por las más comunes, que son los cuartiles. ¿Qué es un cuartil? El cuartil, así como la mediana divide la serie en dos partes iguales, el 50% más chico y el 50% más grande, el cuartil divide la serie en 4 partes iguales. De forma tal que el primer cuartil separa, es el valor, un valor de la distribución, que separa el 25% más chiquito del 75% más grande. El segundo cuartil separa el 50% más chico del 50% más grande. Por lo tanto, el segundo cuartil es la mediana, coincide con la mediana, siempre. Y el tercer cuartil separa el 25% más grande del 75% más chico. El cuarto cuartil, que acá no está puesto, es el total, el valor máximo de la distribución. Entonces, si yo quiero, de repente, no sé, tengo una empresa y decido o tengo ganas de mandarle un presente, una tarjeta al 25% de los clientes que más me compran, al 25% de los clientes más me compran, ¿qué tendría que calcular? Y tendría que calcular el tercer cuartil, que me dice a partir de qué valor está el 25% más grande. Si yo decido en mi empresa mandar darle un bono al 25% que menos cobra, voy a calcular el primer cuartil, que me va a decir el valor máximo del 25% más chico. ¿Está bien? Esos son los cuartiles. Acá está la fórmula, mírenla, no me importa mucho que la sepan, pero tiene que ver en cuanto al cálculo, el concepto. Acá hay un ejemplo de los cuartiles. ¿Qué serán los quintiles? Bueno, en lugar de separar la serie en 4 partes iguales, la separo en 5 partes. Iguales en cantidad de elementos, en cantidad de elementos. En 5 partes iguales, de forma tal que el primer quintil me separará el 20% más chico del 80% más grande. El segundo quintil me separará el 40% más chico del 60% más grande. El tercer quintil, el 60% más chico del 40% más grande. El cuarto quintil, el 80% más chico del 20% más grande. Y el quinto quintil será el total de la serie. Los quintiles se suelen usar bastante en economía o en sociología cuando se divide a la población. No se habla de el 20% de mayor ingreso o el 20% de menor ingreso, se habla de quintiles. Los deciles, lo mismo, pero en 10. Obviamente el decil 5 va a ser igual que el cuartil 2, igual que la mediana. El decil 2 será igual que el quintil 1. Yo tengo una distribución acá. Si saco la mediana, lo divido en el 50% más chico del 50% más grande. Y acá tengo la mediana. Si tengo los cuartiles, tengo cuartil 1, cuartil 2, como les decía, el cuartil 2 vale igual que la mediana. Si tengo los
quintiles, acá lo divido en 5, me va a hacer mucho lío. Si tengo los deciles, acá tengo el decil 10, decil 5 sería la mediana o cuartil 2. Y los percentiles más fácil todavía, porque los separa en 100. Entonces, el percentil 50 es la mediana, o el decil 5, o el cuartil 2. El percentil 90 es igual que el decil 9. Entonces estas son algunas medidas de resumen que se usan mucho y vamos a usar, porque yo recién puse el ejemplo con los cuartiles para otorgarle al 25% de los que más facturan o al 25% de los que menos ganan. Pero yo querría mandar a lo mejor a una empresa muy grande un presente al 10% que más factura. ¿Qué voy a calcular? El decil 9 o el percentil 90. Vamos a entrar a hilar más fino todavía en cuanto a esto de analizar los datos. Y vamos a centrarnos, no es necesario, podemos hacerlo con cualquiera de las medidas de tendencia central, pero vamos a hablar específicamente de la media aritmética. Hace un rato criticamos a la media aritmética o le buscamos como defecto, como desventaja a la media aritmética, que era muy afectada por los outliers. Eso es obvio, pero no es lo único que le afecta mucho a la media aritmética. Le afecta también la gran variabilidad que puede llegar a tener. Una media aritmética con gran variabilidad ya no es tan confiable. Para medir la variabilidad vamos a medir algunas medidas de variación. Vamos a analizar el rango intercuartílico, la varianza, el desvío estándar y el coeficiente de variación de Pearson. Vamos a ver qué nos da esto. Empecemos por el rango, que ya lo estuvimos viendo en la clase pasada cuando ordenábamos los datos. El rango, como bien dice ahí, es la más simple de las medidas de variación. Y es la diferencia entre el valor más grande y el valor más chico. Eso es el rango. Por ejemplo, acá tengo una distribución. Tengo el valor más chico es el 1, el más grande es el 14. De vuelta se movieron acá los cositos. Por lo tanto, el rango es 13. ¿Está claro? Sí. ¿Me da información? Sí. ¿Me da mucha información? Y mazo. ¿Me dice cómo lo que pasa adentro? No. ¿Qué pasa con el rango? El rango tiene la gran desventaja de que ignora el recorrido de los datos. Ignora cómo está la distribución de los datos. Primera desventaja. Por ejemplo, en esta distribución 7, 8, 9, 10, 11 y 12, el rango es 5. Y en esta distribución 7, 10, 12, 12, 12, también es 5. Y yo no sé, se me dicen, ¿cuál es el rango? 5. Y de estas 5. Y yo no sé cuál es la diferencia entre las dos. No me queda claro. No me da información del recorrido, de la composición, de la distribución. Ve solamente el valor de punta a punta. Y peor aún, si la media aritmética está afectada por los outliers, el rango ya directamente es tremendo. Fíjense estas dos distribuciones. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 5. Y esta otra es exactamente igual a la primera, la única diferencia es el último valor. Ahora, la primera tiene un rango de 4 y la segunda un rango de 119. ¿No? Una información poco confiable. Digo, ¿cuál es el rango de esto? 119, uy, qué desastre, 119. Y te das cuenta, son todos iguales menos el outlier. Está muy afectado por los outliers. Segunda desventaja del rango. Vamos a hacer un paréntesis pequeño para poder avanzar con algunas cosas que les quiero contar. Vamos a definir dos conceptos. El resumen de los 5 números y su gráfica característica, que es el Box and Whisker Plot, o Box Plot, también conocido directamente. El resumen de los 5 números y el diagrama de caja y bigotes, o directamente diagrama de caja, Box Plot, es una visualización del resumen de los 5 números. ¿Cuáles son los 5 números de resumen? El mínimo y los 4 cuartiles. Es decir, el cuartil 1, la mediana, que es el cuartil 2,
el cuartil 3 y el máximo, que es el cuartil 4. Esos 5 números, si los quiero graficar, los grafico en este gráfico de caja y bigotes, en el cual la punta de los bigotes es el mínimo y el máximo. La caja está formada en los extremos por los cuartiles 1 y 3 y la mediana dentro de la caja. Siempre va a tener esta forma. Puede ser que la caja sea más grande, más chica, más corrida a la derecha, más corrida a la izquierda, pero siempre va a tener esta forma el Box and Whisker Plot. La distancia que hay entre el extremo del bigote y el extremo de la caja tiene el 25% más chico de los valores. Es decir, este valor, el mayor de ellos es el cuartil 1. Luego, el 25% siguiente, y este valor es el cuartil 2 o mediana, el 25% siguiente, y este valor es el cuartil 3 o percentil 75, y el máximo cuartil 4 total. Esta caja la vamos a usar varias veces, por ahora se las presento nada más, luego la vamos a analizar también. Acá hay un pequeño ejemplo, cómo se representa esto. Tengo estos datos, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. El más chico es 0, está acá. El más grande es 27, está acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, los 5 más chicos, los 5 más grandes, en el medio del 3 es la mediana está acá. Calculo el primer cuartil, va a dar 2, el tercer cuartil va a dar 5. Fíjense que esta está la cajita, la misma caja y los nuevos bigotes, bien desplazada hacia la izquierda. Esto vamos a ver dentro de un rato en la clase próxima, que está mostrando una gran asimetría. Es decir, acá este bigote largo me está mostrando la posible presencia de un outlier. En realidad en este momento lo puse acá en el medio de estas medidas que estamos analizando. Nosotros dijimos que iban a analizar estas medidas para definir el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es la diferencia que hay entre el tercer cuartil y el primer cuartil. En este curso lo vamos a llamar H. Es la distancia que hay entre el primer cuartil y el tercer cuartil, es decir, es el ancho de la caja. Este es el rango intercuartílico, el ancho de la caja. ¿Qué pasa? ¿Para qué me sirve el rango intercuartílico? Bueno, el rango intercuartílico me está eliminando los valores altos y los valores bajos. Se queda con el 50% central de la distribución, el 50% del medio. ¿Qué ventaja tiene el rango intercuartílico? Y obviamente no está influida por los valores extremos, porque los saqué. No están influidas por los extremos, son medidas robustas. El rango intercuartílico, les decía yo, que es el ancho de la caja. En este caso sería, si tengo que el primer cuartil vale 30 y el tercer cuartil, este que está acá, miren que tengo todos los gráficos corridos, es 57, el rango intercuartílico vale 27. Quiere decir que en un rango de 27 está el 50% central de esta distribución, de esta muestra, de esta población de lo que estamos hablando. En un rango de 27 tengo concentrado el 50% de los valores centrales. El rango intercuartílico también se utiliza para determinar matemáticamente o para justificar cuando un valor es considerado outliers. Porque estamos hablando hace rato de los outliers, pero ¿cuándo es un outlier? En el ejemplo que puse del sueldo, ¿el gerente es un outlier o no lo es? ¿A partir de cuándo es outlier? Bueno, obviamente esto es subjetivo y no tienen por qué seguirlo al pie de la letra. Ustedes lo pueden tomar outlier lo que puedan justificar como profesionales que son outliers. Pero si quieren justificarlo matemáticamente, acá te da una forma más o menos de justificarla o de considerar a un valor outlier. Y aparte, te dice algunos valores que sin llegar a ser outliers están fuera de escala, están fuera de la mayoría. Acá tengo un gráfico de caja y bigotes con una gran variabilidad. Fíjense que acá tengo en todo este bigotazo nada más que el 25% de los valores. En todo este bigotazo, en esta amplitud, 25% de los valores. Acá chiquitito tengo 25, acá 25, o sea que la mitad de los valores están acá, concentrados.
y luego los outliers o los fuera de escala. ¿Cuál es una forma de justificar o definir que un valor es un fuera de escala o un outlier? Bueno, vamos a trabajar con el rango intercuartílico. Vamos a decir que un valor es fuera de escala si es más chiquito que el cuartil 1 menos 1,5 rangos intercuartílicos. Es decir, si el rango intercuartílico es esta medida. Si esta medida, una vez y media esta medida, o sea, de acá hasta acá más o menos, una vez y media esta medida, el resto del primer cuartil es este valor. Esto es un 1,5 rangos intercuartílicos. Si un valor es más chico que esto, está fuera de escala. O si es más grande que 1,5 rangos intercuartílicos. Si esto es 1,5 rangos intercuartílicos y el valor es más grande que eso, lo considero fuera de escala. Y lo voy a calcular extremo, ya muy outlier, si es más chico que 3 rangos intercuartílicos del cuartil 1 o más grande que 3 rangos intercuartílicos del cuartil 3. Acá tenemos H, un rango intercuartílico. Si esto es H más esta mitad será 1,5H, 1,5 rangos intercuartílicos. Y el doble de esto será 3 rangos intercuartílicos. Si un valor es más chico que 3 rangos intercuartílicos del cuartil 1, es decir, esta distancia, que es exactamente la misma que está acá, esta distancia, la misma que está acá también, 3 rangos intercuartílicos. Si un valor es más chico que 3 rangos intercuartílicos del cuartil 1, es un valor extremo. Y si el valor es más grande que 3 rangos intercuartílicos del cuartil 3, es un valor extremo. Si es más chico que 1,5, este valor que está acá, es 1,5 rangos intercuartílicos. Y este valor que está acá es 1,5 rangos intercuartílicos. Si es más chico que 1,5 H de cuartil 1 o más grande que 1,5 H de cuartil 3, es un valor fuera de escala. Es una forma de justificarlos. Vimos que cuando analizamos la media aritmética, dijimos que era la más importante de las medidas de tendencia central, la más conocida, la más usada, y que tenía ventajas ciertas, como ser la facilidad del cálculo, la fácil interpretación, el hecho de que todo el mundo sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de una media aritmética o de un promedio, que es lo mismo, ¿no? Del promedio simple. Y era buena, excepto algunos casos muy particulares, que era fundamentalmente cuando había algunos outliers. Pusimos el ejemplo de cuando hay un valor muy grande o muy pequeño a comparación de la mayoría de los valores, a eso llamamos un outlier, la media solía sobreestimarse o subestimarse. Es decir, tenemos un montón de valores en un rango pequeño y un valor muy grande, me va a empujar la media para arriba. Pusimos el ejemplo de los sueldos. Lo mismo si tenemos un valor muy bajo, me va a empujar para abajo. Pero también, y esto ya corre para todas, porque el hecho de los outliers afectaba mucho a la media aritmética, pero no tanto a la mediana y a la moda, también tiene que ver qué tanta variabilidad haya en la serie, qué tan dispersos están los valores en la serie respecto de esa medida de tendencia central. Cuánto se alejan en promedio los valores de ese valor que buscamos como indicativo, que buscamos como representativo. Porque la medida de tendencia central de última toma un valor solo, una referencia. Imagínense, tenemos un alumno
de promedio 6. Si ustedes dicen, este alumno es un alumno de promedio 6, ¿qué se imaginan? Bueno, lo normal, si la media estuviera bien calculada y no hubiera mucha variabilidad, uno se imagina un alumno bien, buen alumno, 6, aprueba, el 7, capaz que promociona. Hay un alumno, un buen alumno. No se destaca, no es un genio, pero tampoco acumula bochazos. Entonces, ¿qué se imaginan cómo están compuestas las notas? Y bueno, la nota de un alumno promedio 6, ten 6, 7, 5, 6, 7, 5, 7, 7, 6, 8, alrededor del 6. Y es lo que acabamos de decir. Pero también un alumno promedio 6 puede ser un alumno que tiene, todas las notas son 10 y 2. 10, 10, 2, 2, 10, y da promedio 6. Y ahí estamos hablando de una persona que la analizamos mal. No es un alumno parejito, un alumno que a lo mejor se pone las piezas, es un fenómeno, pero es un vago y cuando no estudia lo bucha. Entonces, no es lo mismo, los dos tienen promedio 6, pero no, son dos caracterizaciones completamente distintas. ¿En qué se diferencian? Y bueno, el primer alumno de promedio 6, que tenía 5, 6, 7, 8, era uno con una pequeña variabilidad. Es decir, la mayoría de los valores estaban en promedio muy cerquita de la media. En cambio, el que tenía 10, 2, 10, 2, 10, 2, tiene una gran variabilidad. Es decir, los valores están lejos en promedio de la media. Y eso es lo que vamos a tratar de analizar ahora. Bueno, entonces arrancamos hoy con la varianza. ¿Qué es la varianza? Bueno, la varianza es el promedio aproximado, aclara ahí, no es el promedio exacto, pero el promedio de las desviaciones cuadráticas de los valores alrededor de la media. ¿Por qué desviaciones cuadráticas? Inventemos una serie cualquiera, una muestra cualquiera, X, de cualquier valor. Pónganle 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, que se pone el 4, puse 5, 4, 5, 6. Supónganse lo que quieran, pueden ser edades, notas, no sé, lo que ustedes quieran. No es importante para lo que quiero mostrar ahora. Tenemos esta muestra. ¿Cuánto es el promedio de esta muestra? Calculemos el promedio. Sumamos, o podemos sacar directamente el promedio con Excel, pero vamos a hacer el promedio a la antigua. Sumemos los valores, sumemos y dividamos por la cantidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces tenemos 32 dividido 9 y nos da un promedio de 3,55. Este promedio es representativo, es bueno, es malo. ¿Qué tan bueno es? ¿Puedo decir que esta serie, el número que lo representa es 3,55? Es el promedio. Entonces vamos a ver la variabilidad. Entonces, lo ideal sería ver cuánto se aleja cada valor de este promedio. ¿Cuánto se aleja este valor del promedio? Hagámoslo con todos y miremoslo. Hice con todo lo mismo, ¿no? ¿Cuánto se aleja este 1,55, 1,55, este 0,55, 0,55, también 0,44, 1,4, 2,4? Fíjense lo que se aleja cada uno en promedio, pero fíjense que estos primeros están por debajo y estos últimos están por encima. Entonces, yo quise saber cuánto se alejan en promedio cada uno de estos valores de la media, cuánto se alejan en promedio estos valores de la media. Yo tendría que sumar todos estos valores y medirlos y dividirlos por 9. Hagámoslo. Sumamos. Y me da, qué casualidad, que me dio exactamente lo que quería mostrar, más exacto imposible, pero se alejan 0. ¿Por qué pasó esto? ¿Me pueden explicar? Como tengo diferencias por defecto y diferencias por exceso, se tienden a compensar. Por lo tanto, yo quiero ver cuánto se desvían los valores de la media. Esto me está perjudicando porque al tener por defecto y por exceso, se tienden a compensar. Por eso no puedo sacar lo que yo quería sacar realmente, que era cuánto se desvían en promedio mis valores de la media.
Entonces, ¿qué hago para corregir esto? ¿Alguien lo dijo por ahí? Elevo los valores al cuadrado. ¿Qué elevo al cuadrado? Esta diferencia. ¿Está bien? Entonces tengo esta diferencia y la elevo al cuadrado. Y ya solucioné el tema de las diferencias por exceso y por defecto. Lo solucioné. Y acá puedo calcular también la media, que me da 1,58. Es el promedio de los desvíos cuadráticos, porque saqué un promedio, es decir, una suma y división, saqué un promedio, pero el promedio que saqué es un promedio de estos valores, que son valores elevados al cuadrado. Lo que yo estaba buscando era el promedio de los desvíos, lo tenía acá. Pero como tenía por exceso y por defecto, me tendió a cero. Para corregirlo lo elevé al cuadrado, lo cual fue una buena idea. Pero tengo el promedio de los desvíos, pero el promedio de los desvíos cuadrático, no el promedio de los desvíos, no es lo que estaba buscando. ¿Cómo solucionaría esto? Este número podría hacer la raíz cuadrada para, comillas, descuadratizarlo. No es lo mismo porque la raíz cuadrada no es distributiva respecto a la suma, etc. Pero más o menos lo estoy descuadratizando. Entonces esto le tendría que sacar la raíz cuadrada, le saco la raíz de este valor y tengo finalmente algo parecido al promedio de los desvíos. Bueno, acá está la definición de varianza, que es lo que acabamos de hacer recién. La varianza, que es el promedio de las desviaciones cuadráticas, esta es la forma en que se la llama S cuadrado a la varianza muestral, es la suma de cada valor menos la media. Acá esto, déjenme algunas clases para contarles por qué no fue n, que es lo que hice yo lo hice sobre n, no sobre n-1, sobre el tamaño de la muestra, que era 9, n era 9, yo lo dividí por 9, no por 8. Acá hay un ajuste, por ahora hagan de cuenta que acá dice n. Ya más adelante voy a explicarles por qué, es una característica de la varianza muestral, pero si lo que vimos en una población sería n. Y esta es la varianza que definimos recién. Luego, para poder sacar ese efecto cuadrático, le sacamos la raíz cuadrada a la varianza y obtuvimos lo que se conoce como desvío o desviación estándar. Que es ni más ni menos que la raíz cuadrada de la varianza. Por eso la varianza era S cuadrado, la desviación estándar es S sola, porque le sacamos la raíz cuadrada, le calculamos la raíz cuadrada. Y tenemos finalmente lo que buscamos, el promedio de los desvíos cuadráticos. Por ejemplo, acá hay una muestra, parecida a la que hicimos recién, se calculó la varianza y el desvío estándar. Exactamente esto es lo que hicimos recién en Excel. Fíjense que si esto fuera una distribución, esto pueden imaginárselo con los conceptos que vimos hasta ahora, como si fuera el polígono de frecuencias, ya que no estamos viendo distribuciones continuas, como si fuera el polígono de frecuencias. Pero bueno, pueden verlo también como una campana de Gauss, y tenemos que una distribución, una muestra, con una pequeña varianza o pequeño desvío estándar, hay una linealidad, ¿no? A pesar de que la varianza es el cuadrado del desvío o el desvío a la raíz cuadrada de la varianza, si aumenta la varianza, aumenta el desvío, si disminuye la varianza, disminuye el desvío. Así que en este sentido, en cuanto a la representación, es más o menos lo mismo. Cuanto menor es la varianza o el desvío estándar, la distribución da esta forma, es decir, los valores, este eje es el eje de las X, la variable, los valores están cerquita de la media es este valor de abscisa donde está la línea punteada. Es decir, si el alumno tiene un promedio 6, las notas son unos cuantos 6, algunos 7, algunos 8, algunos 5, algún 4, ningún 2, ningún 1, ningún 9, ningún 10. En cambio, esta, que es más petiza en el centro y más alta en los costados, tiene una gran varianza, un gran desvío, lo cual muestra que están más dispersos los valores, no están tan concentrados. Tiene algunos 6, pero tiene un 2, un 4, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, cuando ven una gráfica de una campana de Gauss o de un polígono de frecuencias,
Cuanto más finito y alto es, estamos hablando de una menor varianza o menor desvío estándar, es decir, los valores más concentrados en torno a la media. Acá tenemos 3 muestras. Las 3 tienen la misma media. Fíjense, acá 11, 12, 13, 17, 2 veces, 18, 19, 21. Acuérdense que tengo todo desfasado estos gráficos, me olvidé de corregir la Firmina y subirla. Acá tengo otra que tiene un 15, 3, 16, 3, 17 y un 18. Acá tengo una que tiene 3, 11, 3, 21, un 20 y un 12. Hagan la cuenta, las 3 tienen la misma media. La media era siempre 15,5. Pero sin mirar este costado derecho, ¿cuál está más concentrada? ¿Cuál es más representativa la media de la serie esta? Acá el 15,5 representa estos valores, están todos cerquita del 15,5. Acá están alejados, algunos cerquitos, acá están en las dos puntas. Fíjense que el desvío estándar de la que está más concentrada es menor al desvío estándar de las otras dos. Obviamente habría pasado lo mismo con la varianza. Entonces, el desvío estándar, hasta donde vimos ahora, tanto el desvío estándar me da una idea de la desviación promedio. La varianza no. Pero las dos medidas me dan una idea en comparación. Ahí me dicen, esta distribución tiene un desvío de 0,926 y esta de 3,38. A lo mejor yo no sé si es mucho o poco, pero lo que sé seguro es que esta está más concentrada que esta. Como recién les decía, que era una medida de comparación, a pesar que algo me dice, ¿por qué? Y porque a lo mejor el valor, yo te digo, esta distribución tiene un desvío de 3 y esta de 0,9. O te digo la varianza, esta es una varianza de 10 y pico, esta es una varianza de 1 y pico, y esta de 18. ¿Es mucho o es poco? No lo sé, a lo mejor, me pongo una idea. ¿Cómo hago para saber exactamente, o exactamente no es una buena palabra, cómo hago para tener una mejor idea de si es mucho o poco la desviación? Si realmente esa serie es homogénea, y digo homogénea cuando los valores están concentrados en torno a la media. ¿Cómo lo hago para saberlo? Bueno, lo pondero contra su propia media. Es decir, tomo el desvío y lo divido por la media. Luego, si quiero, lo multiplico por 100 para transformarlo en porcentaje, porque como ya estamos viendo en todas estas clases, nos gusta mucho hablar en porcentaje, o nos es más fácil entenderlo. Y me da una medida que se llama coeficiente de variación o coeficiente de variabilidad o coeficiente de Pearson. Que esta ya me da una idea, porque esta cuenta me va a dar una proporción. Me va a dar una proporción que entre 0 y 1, porque el desvío es más chico que la media siempre, y que si lo multiplico por 100, no siempre, perdón, puede ser mayor a 100 incluso. Me da una proporción, y lo multiplico por 100 me da un porcentaje, y si este porcentaje o esta proporción me da por debajo de un 10%, y puedo decir, esto como siempre es relativo, ¿no? Depende de lo que esté buscando, de lo que esté trabajando, pero cuanto más chico es más homogénea, por debajo de un 10% se considera homogénea. Ya por encima del 10% y no puedo hablar de homogeneidad. Como arriba del 10% hay muchos, podemos agregar una alternativa intermedia que es si está entre un 10 y un 30%, entre 0,3 y 0, entre 0,1 y 0,3, que es poco homogénea. Si yo tengo una distribución y me da que es heterogénea, vamos a sacar el coeficiente de variabilidad, hacemos el desvío dividido la media. Si queremos lo multiplicamos por 100 y nos da un 35%. 35% estamos hablando de algo que no es homogéneo, está por encima del 30%, es heterogéneo. Quiere decir que estos valores no se los considera muy agrupados en torno a la media, están más bien dispersos en torno a la media. Entonces, si yo tengo una distribución, tengo una media, una muestra que me da heterogénea, ¿qué hago? ¿Me lamento? ¿Saco una muestra nueva? ¿Digo qué mala suerte que tengo? ¿Tiro el trabajo a la basura?
Yo les decía en la clase pasada que la heterogeneidad, en este caso, una gran variabilidad, que es la heterogeneidad, lejos de ser un problema que me dice esto no me sirve, es una oportunidad para buscar causas. Es una oportunidad para buscar causas. Si a mí me da todo homogéneo, y bueno, está bien, bárbaro, tengo una buena conclusión, es homogénea. Pero si me da heterogénea, hay algo que me está explicando esa heterogeneidad. Imagínense distintos vendedores. El vendedor A, el vendedor B, el vendedor C, el vendedor D, el E, el F, el G. Son todos vendedores de mi empresa. Y acá está la cantidad de ventas que hacen, en un mes. Y el A hizo 20 ventas, el B hizo 40, el C hizo 10, el D hizo 8, el E hizo 52, el F hizo 4, el G hizo 168. Sin sacar la cuenta, ¿qué les parece? ¿Es homogénea o heterogénea la cantidad de ventas por vendedores? Esto parece heterogéneo. Acá el total de ventas que tengo es 302. El promedio de ventas por vendedor es, ¿cuántos son? ¿7 vendedores? Es 43 ventas por vendedor. Este está en la media, este por debajo, este un desastre, este un montón por arriba. Entonces yo agarro, obviamente si saco el coeficiente de variabilidad de esto, bueno, acá tendría que sacar el desvío, pero no lo voy a sacar. Me daría un gran coeficiente de variabilidad, muy grande. Entonces yo digo, uy, qué desastre, no es homogéneo. Y no es homogéneo. Ahora, si yo soy el jefe de ventas, ¿qué hago? Lo primero que podría hacer es decir, lo he hecho al F. La otra que puedo decirlo haciendo al G, no sé. Pero lo primero que voy a hacer es decir, che, ¿qué variabilidad? ¿Por qué es tanta variabilidad? G vendió 168 y F hizo 4 ventas. Me tendría que llamar la atención. Entonces, lo primero que podría fijarme a lo mejor es, voy a decir cualquier cosa, ¿no? ¿Qué zona le tocó a cada uno? Por ejemplo, a lo mejor me fijo, bueno, pero pobre el F tiene una zona, es un vendedor ambulante, tiene una zona rural que tiene una casa cada 10 kilómetros. Y este está en una zona de monobloques donde tiene un palomar de 800.000 casas por edificio. Por ejemplo, digo, bueno, pobre, cambiemos la zona a ver qué pasa. A lo mejor no es un mal vendedor, solo le tocó una mala zona. Pero a lo mejor puedo tener algo más grave todavía. A lo mejor yo me fijo y a lo mejor F hizo 4 ventas de 1.000.000 y G hizo 168 ventas de 1 peso. A lo mejor hasta me equivoqué al agarrar la variable. Y la variable ideal a lo mejor no era la cantidad de ventas, sino el monto de las ventas. Y a lo mejor en monto de ventas son parecidos y es homogénea. O a lo mejor realmente hay una mala zona y lo tengo que cambiar de zona, o a lo mejor es un pésimo vendedor y lo he hecho, qué sé yo. Pero la verdad es que el hecho de que tenga una gran variabilidad es una oportunidad de profundizar el análisis, algo que me tiene que llamar la atención, no ponerme triste, decir qué porquería la muestra que tomé o la población que tengo o la medida que elegí.